Confesión de fe: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Saluda a tu hermano, a tu hermana que está a tu lado. Dile: bienvenido, bienvenida a la casa del Señor. Amén. Dile que hoy recibas la mejor respuesta de tu vida. Amén. Gloria a Dios. El Señor es bueno porque nos permite dar culto a Él. Amén. El Señor es bueno porque ahora mismo a nivel mundial, en diferentes partes del país y en diferentes partes del continente y el mundo entero, están adorando a Jesús. Hay muchos, millones de hermanos que están reunidos en nuestro país, en otros países, donde están alabando a Jesús, donde están orando a Jesús, donde están exaltando el nombre de Jesús. Y hay que darle gloria a Dios por eso. Amén. Y también tenemos que entender que si estamos acá, es porque Dios nos ha traído a este lugar. No es una casualidad, no creo yo en casualidades. Todo lo que sucede en nuestras vidas es porque Dios tiene un plan absoluto para cada uno de nosotros. Entonces hoy, teniendo esto en mente, vamos a entrar al mensaje. El título del mensaje de hoy es La respuesta de hoy, que salva el pasado y el futuro. La respuesta de hoy que salva el pasado y el futuro. Lo que yo poseo hoy es muy importante, tanto para lo que me ha sucedido antes, que puede ser una plataforma, y lo que yo poseo hoy es tan importante porque también me va a ayudar para que pueda avanzar y estar en el futuro que Dios desea. Si yo hoy poseo las cosas incorrectas, todo lo que he atravesado, mi pasado, se puede volver en una herida. Y si lo que yo poseo ahora no es las cosas de Dios, es las cosas incorrectas, puedo ser desviado completamente hacia el futuro. Por eso lo que hoy yo pueda poseer es tan importante. Hoy tenemos que ver la palabra de Dios. Y si yo conozco algo muy importante, voy a continuamente recibir respuestas. El problema es que el campo donde nosotros vivimos, el colegio, las empresas, los trabajos donde van mis hermanos, está sufriendo, y se ve esto, pero no sabe la razón por la cual vienen estos sufrimientos. Se están levantando desastres y problemas en las personas, en las familias, en los colegios, en los institutos, universidades, y no saben la razón por la cual vienen estos desastres. Vi un video hace poco que me dio muchísima pena, donde estaban reunidos unos 4 o 5 jóvenes, habrá sido entre sus 20 y tantos años, no más de 30 años seguramente, y dentro de eso pues han estado comiendo, han estado tomando, y uno de ellos, que era un policía, ya pasado de copas, no sé si habrá sido en son de broma o no, saca su pistola, se lo apunta al compañero que está a su costado y lo mata. Lo llega a matar. Entonces, no estoy aquí diciendo si fue casualidad o no, no lo sé. La cosa es que desastres están llegando así y la gente no sabe por qué. No sabe por qué. El día de ayer estuve viendo una entrevista que le hacen al presidente de El Salvador, que ya es la segunda vez que ha sido reelecto. Y entonces le hacen esta entrevista, le dicen, ¿cómo tú, siendo un país tan pequeño, El Salvador, siendo un país tan pequeño, con pocos recursos, sin ayuda de nadie, ha podido sobresalir? Es algo de que nosotros en Estados Unidos, porque el que la entrevista era americano, le dice, nosotros en Estados Unidos tenemos que aprender de ti. Nosotros en Estados Unidos tenemos recursos, tenemos dinero, tenemos inteligencia, tenemos la ciencia, tenemos tecnología, y aún así no logramos erradicar tanto la delincuencia, las matanzas, asesinatos como ustedes lo han hecho. ¿Cómo lo están haciendo? Y el presidente le dice, mira, hay 2 versiones. Te voy a decir la versión oficial y luego la versión no oficial. Y que diga no oficial no quiere decir que sea mentira la oficial, solamente te voy a decir 2 versiones. La primera versión, la oficial, es que hemos planificado. Hemos hecho fase 1, fase 2, fase 3. Aplicamos fase 1, se empezó a enloquecer un poco el país, rápidamente entramos a fase 2, etcétera, ¿no? Fase 3.
Y luego el entrevistador le dice, ¿y cuál es el no oficial, ¿no? Le dice, fue un milagro de Dios. Y se empieza a reír el entrevistador. ¿Cómo que fue un milagro de Dios? Sí, le dice. Y el entrevistador le dice, mira, yo escuché que en tu plan de reactivar la economía tienes 3 puntos. Y cuando yo escuché esto como persona que entrevista a la gente interesada en la política, yo esperé pues, primer punto, plan de contingencia, segundo punto, plan de reactivación, tercer punto, ¿no? Cosas políticas o económicas. ¿Saben cuál fue el primer punto que mencionó? Dijo, el primer punto es obtener sabiduría de parte de Dios. Y el entrevistador le dice, pero ningún presidente hace eso. Ningún ministro de Economía dice, vamos, como primer punto en nuestro plan de reactivación económica vamos a poner obtener sabiduría de parte de Dios. Nadie dice eso. Y el presidente le dice, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Si es tan fácil, si El Salvador con tan mínimos recursos, si El Salvador con personas no tan capacitadas y El Salvador sin ayuda del extranjero lo hemos podido hacer, ¿por qué Estados Unidos no lo puede hacer? ¿Y saben lo que dijo? El presidente dijo, es que son obras de Satanás. Son obras de Satanás. Satanás está impidiendo que la gente avance. No lo saben. Dicen, hay un problema de drogas. ¿Qué hacen los países? Le dan más drogas. Le dan drogas gratis. Dicen, hay un problema de delincuencia. ¿Qué hacen los países desarrollados? Libran a los delincuentes. Le dan más o menos penas severas a los delincuentes. Y se pregunta, ¿pero por qué hacen esto? No lo sé. ¿Saben por qué? Porque hay un trasfondo espiritual dentro de todas las cosas que hacemos. Hay un trasfondo espiritual. Quizás lo hacen con buena intención, lo hacen con mala intención, no lo sé. Pero la cosa es que está trayendo destrucción y no saben la razón por la cual vienen estas destrucciones continuamente al país, a la familia, a los colegios, a la sociedad entera. Mientras más va avanzando la ciencia, más desastres se están levantando, más guerras se están levantando. Por eso, ¿qué tengo que conocer el día de hoy? Hemos leído Romanos capítulo 16, versículo 20. Eso es lo que yo tengo que conocer. Romanos capítulo 16, versículo 20 dice, dentro de no mucho, pronto, Dios aplastará la cabeza de Satanás. Ese es el secreto que nosotros tenemos que conocer. Si ignoro por completo este secreto, si no entiendo por qué vienen desastres y no sé quién puede detener estos desastres, continuamente van a venir a mi linaje familiar, a mi país, a la sociedad entera. Si empezamos nosotros a retomar nuevamente este pacto, vamos a ver grandes cambios. Pero si soltamos el pacto de Cristo, también vamos a ver cambios, pero van a ser desastres. Aunque hay países desarrollados, no conocen esto. Y solamente la Biblia revela cuándo se origina todo esto. Lo siento por decir, pero las iglesias no están dando a conocer estas palabras. Aunque es tan importante, muchos no lo mencionan. Dios nos está dando autoridad para aplastar a Satanás, hermanos. Si me aferro a Cristo, las tinieblas son derrumbadas. Si me aferro a Cristo, Satanás tiene que ser echado fuera. En esta entrevista que le hicieron, de verdad, les voy a pasar después el enlace para que ustedes lo puedan escuchar, si pueden o tienen el tiempo, pero le dice, el mayor problema que nosotros tuvimos fueron con las pandillas. Las pandillas. Las pandillas empezaron a hacer un caos a nivel nacional. Y luego, ¿saben lo que descubrieron? Que las pandillas hacían rituales satánicos. Está registrado, no es algo que está presumiendo o una asunción, no. Está registrado que hacían rituales satánicos. ¿Saben cómo? Matando a bebés. Eso hacían las pandillas, lo hacen hasta el día de hoy. Y cuando empezaron a contraatacar al gobierno, ¿saben lo que hizo el presidente? Se puso a orar. Dijo, vamos a orar. Antes de comenzar la reunión, eran las 3, 4 de la madrugada, dice, porque estaba habiendo tantas matanzas a nivel nacional, dijo, vamos a orar. Y el entrevistador le dice, pero
o sea, tus ministros te permiten hacer eso. Nadie reclamó, nadie dijo, oye, tú creerás, pero yo no creo, vamos a trabajar, vamos a hacer algo real. No, dijo, porque en mi gabinete todos son creyentes. ¿Se dan cuenta? Un país tan pequeño, por algo la Biblia nos dice, del pequeño será más grande. El último será primero. El Salvador era el peor capital del mundo para vivir. Había matanzas por cualquier lugar. Ahora está más seguro que Estados Unidos incluso. ¿Por qué? Porque vieron el trasfondo espiritual. Si yo ignoro ese trasfondo espiritual, a veces pensamos que es mi esposo, es mi esposa, es mi hijo, es el presidente, es el esto, y echamos la culpa a todo lo de alrededor, pero no nos damos cuenta que es el diablo que está queriendo atacar, destruir. Y el único que puede vencer a Satanás, ¿quién es? Cristo Jesús. El único que puede vencer las tinieblas, ¿quién es? Cristo Jesús. Por eso cuando confesamos todas las mañanas, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué estamos confesando allí? Estamos derrumbando torres de tinieblas. Amén. Si no me doy cuenta de esto, hermanos, constantemente va a venir estos desastres. En Mateo capítulo 12, versículos 28 y 29, Jesús le da una parábola, una muestra allí. Miren, le dijo, si ustedes quieren entrar a saquear la casa de alguien, ¿qué tienen que hacer primero? Le dijo Jesús. Tienen que primero atar al hombre fuerte. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Satanás tiene mucha fuerza. Mire cómo está moviendo gobiernos enteros. Mire cómo está moviendo ejércitos, incluso delincuentes enteros. Está moviendo esto a nivel nacional, internacional. ¿Tiene fuerza? Sí, tiene fuerza. ¿Y qué nos está diciendo Jesús allí? ¿Quieres entrar? ¿Quieres realmente deshacerte de esto? Tienes que atarlo. ¿Cómo lo atamos? ¿Va a ser con nuestro conocimiento? ¿Va a ser con nuestro dinero que se ata? ¿Va a ser con nuestra experiencia? No. Solamente en el nombre de Jesús. Solamente en el nombre de Jesús. Históricamente está registrado. Aquellos que tienen duda de esto, incluso los mismos enemigos de Jesús registraron históricamente que cuando Jesús iba a un lugar, los enfermos se sanaban. Que cuando Jesús iba a un lugar, los endemoniados eran libres. Eso lo registraron. No lo escribieron porque querían ellos decir algo a favor. No, eran sus enemigos, los mismos judíos, lo registraron. Donde iba Jesús, había enfermos que se sanaban. Sino que esto es lo que muchas veces nosotros ignoramos o pasamos por alto. ¿Y cómo lo hacemos? Es por eso que vienen tantos desastres. Tenemos que primero atar al hombre fuerte. Satanás ahora mismo está destruyendo hogares con fuerza. Por eso primero tenemos que atar con el poder del trono celestial, en el nombre de Jesús, a estas tinieblas. Trae confusión con palabrerías que solamente desvían hacia las cosas del mundo y no a Dios. Y la iglesia, como lo vuelvo a decir, y digo esto con lamento, la iglesia no sabe de esto. No sabe de esto. Por eso es que hay división, por eso quieren detener el evangelio, por eso solamente ven qué comer, qué vestir, buscan posiciones. Sucedió en el tiempo de Pablo. Pablo considero que fue uno de los mejores pastores que ha existido. ¿Ah? Obispo. Predicador, excelente. Alguien que era celoso y temeroso de Dios. Amén. Escogido por Jesús mismo. Sin embargo, en su propia iglesia habían divisiones. Entonces ahí el problema no era Pablo. El problema no era Pablo. Es que no se dan cuenta de las tinieblas que están atacando. Entonces se enfocan únicamente en los errores de los demás, en el error del hermano, del pastor, los de afuera, el vecino. ¿Y qué pasa? Peleas, pleitos, divisiones, porque nos olvidamos de lo más importante, Cristo. Dile a tu hermano, lo más importante para mí es Cristo. Confiésalo. Lo más importante para mí es Cristo.
tenemos que entender que lo más importante para nosotros es Cristo Jesús. No hay que estar tan alejado de la realidad, hermanos, para darnos cuenta qué es lo que está pasando. Lo dice claramente. Miren, lean conmigo si tienen Romanos capítulo 16 allí con ustedes. El versículo 17 y 18 dice lo siguiente. Por tanto, a ver, ¿dónde está? 16 y 17, acá está. Les ruego, dice, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. ¿Qué dice allí? Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Miren, ojo con esto. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Pablo está diciendo, tengan cuidado de esto. No se confíen mucho, porque esas personas que traen divisiones y dificultades, ojo, no está hablando de no creyentes, está hablando de la misma iglesia. ¿Ya? Está hablando de la iglesia. Con ellos, ¿qué tenemos que tener? Cuidado, dice. Cuidado. No dice ódienlos, pero dice tengan cuidado. Y es más, luego un poco más fuerte dice, pues quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. ¿No? Cuando yo pierdo de vista a Cristo, empiezo a ver otras cosas. Y cuando empiezo a ver otras cosas, las cosas del mundo, las cosas del dinero, posiciones, envidias, es allí cuando el diablo aprovecha al máximo para destruir. Amados hermanos, yo tengo que hoy poner mis ojos solamente en Cristo. En Él tiene que estar mis ojos, en nada más, en Cristo. Cristo que me amó, Cristo que se entregó por mí, Cristo que está juntamente conmigo, Cristo que restaura mi fe, Cristo que restaura mi vida, Cristo que viene otra vez, Cristo el juez del universo. En Él tienen que estar mis ojos, en nadie más. Satanás sabe, por eso es que quiere distraernos constantemente con cosas de este mundo. Y claro, se entiende, es normal. Uno está en el trabajo, en el colegio, los quehaceres del día a día. Se distrae uno, es normal esto. Pero por eso es que no solamente domingo necesito a Cristo, todos los días necesito Cristo. Amén. Todos los días necesito Cristo. ¿Qué debo hacer? Tengo que empezar a solucionar la raíz del pasado. La raíz del pasado. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes recuerdan cuando salió la pandemia en la época de 2019, principios de 2020, rápidamente trataban de buscar el origen, ¿no es cierto? El origen. ¿Dónde se originó esto? ¿Qué pasó? ¿Dónde comenzó? ¿Cómo comenzó? Cada vez que ha pasado o se levanta una enfermedad, sea pandemia o sea una enfermedad como el ébola, que en algún momento también se levantó, siempre buscan el origen. ¿Saben por qué? Porque cuando encuentran el origen pueden darle una cura. O sea, si encuentran de dónde se originó, pueden encontrar una cura. Y si no encuentran de dónde se originó o cómo se originó, es difícil que encuentren la cura. No digo imposible, pero es muy difícil. Si sé que hay sufrimiento a mi alrededor, si sé que hay dolor a mi alrededor, y si creo en Dios, si creo en la Santa Biblia, tengo que saber cuál es el origen de todas las cosas. Y para esto, hermanos, tengo que experimentar que solamente el Evangelio de Cristo Jesús soluciona mi pasado, lo convierte en una plataforma. Y mi futuro lo convierte en una visión, en un sueño, en una imagen. Si tengo a Cristo en mi corazón, si creo en el poder del Evangelio, el pasado, por muy difícil que haya sido, se convierte en una plataforma
Y mi futuro ahora está más seguro que nunca. Porque lo veo en una visión, tengo un sueño, tengo la imagen completa. Ya no vivo una incertidumbre. ¿Por qué? Porque sé quién está conmigo. Cristo. Desde un inicio, a pesar de que vinieron desastres, desde hace mucho tiempo atrás, Génesis capítulo 3, comienza allí la desobediencia, caemos en pecado, somos separados de Dios. Inmediatamente, ¿qué hace Dios? La simiente de la mujer herirá la cabeza de Satanás. ¿Quién es esa simiente de mujer? Cristo Jesús. No seamos engañados viendo otras cosas, no seamos engañados viendo las cosas del mundo. Tengo que aferrarme solamente a Cristo. A Él tengo que aferrarme con todas mis fuerzas. Amén. En una época donde dice Génesis 6, dice que el corazón de la gente era continuamente el mal. Continuamente el mal. No es que de repente se equivocaron, no es que de repente hicieron un error y bueno, se están restaurando, no. Dice que su corazón era de continuo el mal. A tal punto de que Dios dijo, me cansé. Voy a borrar a toda la humanidad de la faz de la tierra. En ese momento, dice la Biblia, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Saben que Dios le dice a Noé, le dice esto, le dice, hazte, no le dice hazme, le dice hazte un arca. ¿Quién necesita el arca? ¿Quién necesita a Cristo? Nosotros. Si hay tanta destrucción a mi alrededor, se viene un diluvio, viene destrucción, viene desastres, ¿qué tengo que ver? El arca de Cristo Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Entrar rápidamente al arca de Cristo Jesús. Es que le decían, Noé, tú estás loco. ¿Cuál diluvio? Y encima estás construyendo tu arca en una montaña todavía. Y encima, ¿cuánto te demoras? Como 100 años todavía construyendo un arca. ¿Y quieres que entremos ahí? Estás loco. Todos los que entraron, vivieron. Y lo confirma la palabra, ¿no? Primera de Juan 5, 11 al 12. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Más de 400 años fueron esclavos los egipcios, los israelitas. Más de 400 años fueron esclavizados los israelitas. ¿Saben lo que es 400 años? No fueron 10, 15, 20 años, 400, más de 400 años que fueron esclavizados. Y solamente salieron cuando aplicaron la sangre del cordero. Dios le dijo, esta es la última plaga que voy a traer sobre el pueblo de Egipto. Va a venir la sombra, va a venir la muerte. Aquel que no aplica la sangre del cordero en su puerta, el primogénito morirá. Aquel que aplica la sangre del cordero en la puerta, vivirá. ¿Qué representaba esto? Representaba la sangre de nuestro Salvador. Cristo Jesús derramó su sangre para poder salvarnos, para poder librarnos de la muerte eterna. Ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Tengo que empezar a solucionar mi pasado con la raíz, que es Cristo Jesús. Él es la raíz de bendición. Cuando uno ve las promesas que Dios ha hecho constantemente, Isaías 7:14, ya vemos una promesa. Isaías fue alguien que existió 700 años antes de Jesús. ¿Y qué le dice? He aquí, la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El cuidado de nuestro Padre Celestial es infinito. Su amor no se agota, nunca se agota su amor por nosotros. Sabiendo que nosotros estábamos en un estado de desastre, dice, yo estaré contigo. Y cuando Jesús finalmente viene a este mundo, en Mateo capítulo 16, le pregunta a todos los demás,
Le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y quizás el día de hoy muchos ven a Jesús así también. Porque le dicen que tú eres como Elías. Sí, Jesús era como Elías. ¿Por qué? Porque hacía milagros. Hacía ver a los ciegos, levantaba a los cojos, sanaba a leprosos. Eras como Elías. Y le dicen, bueno, algunos dicen que tú eres como Jeremías. Jeremías era alguien que amaba mucho a las personas. Claro, Jesús también veía la multitud y dice que sentía lamento por la multitud, porque eran como una multitud, ovejas sin pastor, sentía un lamento por las personas. Y le dicen, Jesús, dicen algunos que tú eres como Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Alguien que hacía un movimiento de justicia. Así también era Jesús. Sin embargo, no definía a Jesús. ¿Cuándo es que realmente Jesús bendice a Pedro? Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No se trata de ver a Jesús solamente como un hacedor de milagros. ¿Puede hacerlo? Por supuesto que sí. No se trata solamente de ver a Jesús como una buena persona. Lo fue, el mejor. Pero ¿cómo es que yo tengo que conocer a Jesús como el Cristo? Porque no solamente basta con el nombre de Jesús, sino lo que hizo Jesús. Hizo la obra de Cristo. Aplastó la cabeza de Satanás. Abrió el camino para encontrarnos con Dios. Y pagó toda la deuda de nuestros pecados. Hermanos, hablamos de deudas. La mayor deuda que tuvimos fue la deuda del pecado. Esa fue la mayor deuda que teníamos. Y era imposible pagarlo. ¿Quién lo pagó? Cristo. Cristo pagó nuestras deudas. Hasta el día de hoy, hermanos, esto sigue levantándose, sigue sucediendo. Sucedió en el huerto de Edén. El día de hoy sigue sucediendo lo mismo. El día de hoy el diablo sigue atacando a las familias como lo hizo en el huerto de Edén. El día de hoy el diablo sigue atacando la cultura, haciendo que vayan solamente a las tinieblas. Les cuento algo. Ustedes saben que existen otros movimientos, ¿sí? Que no son tan conocidos, pero que existen y solamente lo practican la gente élite. Por ejemplo, la francmasonería. La francmasonería tiene sus logias, ¿sí? A nivel mundial tienen sus logias. Y ellos no es que se reúnen una vez al mes, no, ellos se reúnen constantemente. Si fuera por ellos, todos los días. Todos los días. ¿Ya? ¿Qué hacen cuando se reúnen? ¿Qué creen que hacen? Solamente, hola, ¿cómo estás? Vamos a tomar un café, un pan con pollo, así. No. Hacen su movimiento de meditación. Hacen su movimiento de meditación trascendental. En otras palabras, empiezan a llenarse de una fuerza espiritual pero maligna. No lo conocen, ellos piensan que están haciendo bien. Ahora, cuando uno le pregunta al ciudadano común, ¿cuántos capítulos de la Biblia te has leído esta semana? Ninguno. Quizás por ahí vi un texto bíblico que salió por Facebook y lo leí. Si tú le preguntas al creyente común, ¿cuánto tiempo le has dedicado a orar a Dios esta semana? Bueno, oro antes de comer y antes de dormir oro. Sí, pero realmente orar. No me refiero a solamente agradecer, sino un tiempo donde has doblado rodillas, un tiempo donde has abierto tu corazón a Dios. ¿Cuándo ha sido la última vez que has hecho eso? A la semana, ¿cuántos mensajes de tu iglesia escuchas? El creyente común te dirá, pues uno. Y eso es. Entonces, allí nos damos cuenta por qué la iglesia está pasando tantas dificultades. Porque querramos o no admitirlo, nos estamos alejando más de Cristo que realmente acercarnos a Él. Y mientras más sucede esto, ¿saben quién toma provecho de esto? El diablo.
Si somos seres espirituales, fuimos creados para estar con Dios, amados hermanos. Fuimos creados para disfrutar de abundancia en Cristo Jesús. Una y otra vez, Jesús, ¿cuántas veces lo decía? ¿Cuántas veces Jesús lo decía? Yo soy que tiene poder para poder perdonar sus pecados. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Jesús decía esto. Separados de mí, nada pueden hacer. Esas palabras son tan importantes. Si yo me separo de Cristo, ¿qué voy a hacer? Nada. Por eso, hermanos, necesitamos la respuesta de Dios. Cristo es el único que destruye todas las tinieblas. En el huerto de Edén, ¿qué nos dio nuestro Señor? Cristo Jesús. En el evento del diluvio, ¿qué nos dio? Cristo el arca. En el evento de la torre de Babel, ¿qué nos dio? Abraham, una sombra de Cristo. Le dijo a Abraham, mediante ti serán benditas todas las naciones, todas las familias del mundo. Hermanos, tenemos que empezar a avivar nuevamente ese fervor por Cristo en nuestros corazones. Que sea como regresar a nuestro primer amor. Amén. A donde nosotros empezamos a amar a Cristo y sin Cristo, entender que sin Cristo nada puedo hacer. Tengo que regresar nuevamente a Él todos los días. Y no me refiero solamente aquí el día domingo. Esto es solamente parte de nuestro día a día. Pero hoy, hermanos, Dios me está diciendo, regresa a mí. No te alejes de mí. La solución está hoy. Miren, cuando vengan personajes como Pablo, si tienen el tiempo, por favor, les suplico esta semana que lean Romanos capítulo 16. Sale una lista de nombres al principio, una lista de nombres. Eran discípulos de Pablo, eran personas que estaban juntamente con Pablo. Estas personas, dice allí en Romanos 16, que estaban dispuestos a entregar sus propias vidas. Ellos sufrieron cárcel juntamente con Pablo. No le dieron la espalda a Pablo. Estaban con Pablo en la cárcel. Le dijeron, ¿vas a llevar preso a Pablo? Sí, llévame a mí también, vamos juntos. Estas personas estaban dispuestos a entregarlo todo para que Pablo siga predicando el evangelio. Pablo tuvo la bendición del encuentro con estas personas. Lo nombra allí Pablo en Romanos capítulo 16. Y ojo, aquí viene lo que quiero decirles. ¿Cómo es que Pablo encontró personas así? Pablo no comenzó predicando. Pablo comenzó primero obteniendo fuerza espiritual de parte de Dios. ¿Cómo es que vamos a encontrar a estos discípulos preparados? Porque estos discípulos ya están preparados en el campo por Dios. ¿Cómo los voy a encontrar? Recibiendo fuerza espiritual de parte de Dios. ¿Cómo se llama eso? Oración. Oración. ¿Cómo se llama? Oración. Pablo no comenzó evangelizando, por supuesto. El evangelismo era producto de lo que Pablo hacía. ¿Y qué es lo que Pablo hacía siempre? Oración. Pudo primero obtener fuerza del trono celestial en oración, y por eso cuando salía al campo sanaba a los endemoniados, sanaba a los leprosos, sanaba a los enfermos, las brujas se convertían, los enfermos nuevamente se restauraban. ¿Por qué? Porque él tenía esa fuerza espiritual. Y vuelta. Si pierdo esto, ¿con qué fuerza salgo al campo? No puedo llamarme misionero, evangelista, pastor, saliendo. Y si no hay oración en mi vida, no hay culto en mi vida, ¿cómo? Es un peligro eso. Pablo entraba a las sinagogas y se reunía ahí con los jóvenes, con los remanentes, les enseñaba la oración, les enseñaba acerca del reino de Dios, que es la verdadera respuesta que tenemos. Amén. El reino de Dios. Nosotros somos ciudadanos del reino. Filipenses 3:20 lo dice así. Y no solamente eso, sino que Pablo pudo ver el futuro. En Hechos 19:21, Pablo dice esto:
Me es necesario ver Roma también. Pablo estaba proyectado hacia el futuro. Y miren, cuando él salía a los campos, como tenía esta fuerza espiritual mediante la oración, él salía a los campos y Dios le daba la bendición del encuentro con los discípulos que estaban allí. Le daba la bendición del encuentro con los discípulos que estaban dispuestos a entregar sus vidas por él. Pero ¿qué hacía Pablo? Iglesia. La iglesia de Tesalónica, la iglesia de Galacia, la iglesia de Éfeso. Cada lugar que él iba, la iglesia de Corinto, una iglesia. Pero ¿qué es lo que realmente Pablo estaba haciendo? Pablo ya estaba viendo el futuro. ¿Me es necesario ver Roma? También. El libro de hoy, ¿cómo es el título? Romanos. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo estableció una iglesia en Roma. Pablo estableció una iglesia en Roma. Llegó a ver el futuro, pero no solamente vio el futuro, sino que llegó a cumplir, dio el cumplimiento de lo que Dios ya le había dicho. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? No temas, Pablo. No temas. Es necesario que vayas ante el César. No temas. Miren, en esa jornada, ¿qué creen ustedes que fue fácil? No. Pablo no llega como un hombre libre a Roma. Pablo llega como un prisionero a Roma. Y en el camino a Roma, ¿saben lo que se enfrenta a Pablo? Euroclidón. Euroclidón era una tormenta feroz, una tormenta que dice que oscureció todo por muchos días, que no podían verse ni las propias caras de las personas que estaban a su lado. Así de oscuro era en ese momento. Pero en esos momentos tan oscuros, ¿qué le dice Dios a Pablo? No temas. No temas. Es necesario que vayas ante el César. Dile a tu hermano que está a tu lado, hermano, no temas. Es necesario. Amén. Es necesario. ¿Se acuerdan? Recuerden esto. No le dice, Pablo, esto te va a gustar. No, le dice, Pablo, es necesario. Es necesario. Y Pablo ya sabía, la tormenta de Euroclidón no le sorprendió a Pablo. Pablo ya sabía que iba a haber una tormenta. Es más, le advierte al dueño del barco y también al que estaba manejando el barco. Le dice, oye, va a haber una tormenta, no vayan por ahí. No le hicieron caso. No le hicieron caso. Muchos no hacen caso a los evangelistas. A los que predican el evangelio no le hacen caso. Hermanos, hoy tengo que nuevamente aferrarme ¿a quién? A Cristo Jesús. La realidad es esta. Si rechazo a Jesús, solamente me espera un eterno sufrimiento. Y no solamente eso, sino que mientras vivo en este mundo, voy a vivir un infierno. Si voy al cielo no es porque haya hecho algo, si voy al cielo no es por quien soy, si voy al cielo es porque he puesto toda mi confianza en Cristo Jesús. El Rey, Cristo, viene pronto. Viene pronto, hermanos. Las señales se están dando. Jesús viene pronto. La pregunta es, ¿estoy listo para recibirlo? Esa es la pregunta. ¿Estoy listo para recibir al Señor Jesús? Porque Él viene. Su promesa es esa. Él viene. Y será glorioso ese día, hermanos. Viene vestido de blanco. En el caballo más hermoso que puede existir. Viene como un gran guerrero. Ya no viene como un cordero manso. No. Él viene como un guerrero. Pero la pregunta es, ¿estoy listo a recibir a Cristo? La invitación está puesta. Esta es una invitación. ¿Cuál es la invitación? Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Pon en Él tu confianza. Pon en Él tu corazón. Pon en Él tu vida entera.
y no serás defraudado. Esa es la invitación. Si rechazas a Jesús, solamente nos espera sufrimiento. Hermanos, miren cómo está el mundo ahora. De verdad que veo el mundo, no le encuentro nada de verdad. Todo lo que ofrece es mentira, todo lo que produce es dolor. Lo único que yo encuentro felicidad, gozo, paz, tranquilidad es en Cristo. No hay nada más. Veamos al campo con el Evangelio y entonces vamos a entender la palabra de Dios. Amén. Marcos 3, miren lo que dice Jesús. Marcos 3 del 13 al 15 le dice: yo te doy autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermedades. Ayer veíamos, mientras teníamos época BSD con los remanentes, y estaban también ahí unas hermanas, estábamos viendo la serie de los elegidos, The Chosen. Estamos viendo la temporada 3 porque la temporada 4 recién sale ahora este domingo en español, pero estamos viendo una escena donde Jesús le dice: miren, ahora yo les envío de 2 en 2, van a ir a tal lugar, no lleven una ropa de cambio, no lleven comida de más, no lleven nada. ¿Por qué? Porque en el campo van a encontrar todo. Y los discípulos, claro, es una escena, ¿no? No es exactamente, no dice la Biblia que así pasó, ¿no? Pero pensemos un poco en esto, usemos un poco nuestra imaginación. ¿Cómo se habrán sentido los discípulos cuando sanaron a un ciego por primera vez? ¿Cómo se habrán sentido los discípulos cuando vieron que un cojo se levanta? ¿Cómo se habrán sentido los discípulos cuando entraban a la casa de un endemoniado y ese demonio salía huyendo y quedaba sano el hermano o la hermana que estaba endemoniada? Jesús le dice: yo te doy autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermedades. Esto no quedó hace 2000 años atrás. Esto se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Pero tengo que creerlo. Lucas 10, 19. Te doy autoridad para tomar serpientes y escorpiones. Tomarás veneno y nada te hará daño. Esa es la promesa de Cristo. ¿Se dan cuenta? En Cristo está todo. Santiago 4, versículo 7 dice: resiste al diablo y huirá. Ese diablo sucio tiene que salir corriendo. Amén. El diablo sucio tiene que salir corriendo. Romanos 16, 20 es la promesa de hoy. Pronto aplastará bajo vuestros pies la cabeza de Satanás. La promesa de Dios. El diablo constantemente quiere mantenernos atados en pecado. Ya somos justos. Amén. Pidamos a Dios todos los días que limpie nuestro corazón. Es que a veces hablamos de ser justos y la misma iglesia lo rechaza. ¿Cómo que somos justos? Si la Biblia dice que somos pecadores. ¿Cómo que somos justos si todavía somos pecadores? Sí. Estamos todavía con esa disposición. Pablo dice esto en Romanos 7. A veces hago lo que no quiero hacer. Y lo que no quiero hacer hago, dice Pablo. O sea, hay un conflicto allí, sí. Pero gracias sea a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si quiero caminar como un justo, ¿cuál va a ser el fruto? El fruto va a ser santificación. ¿No es cierto? Y no es que me esfuerzo a santificarme, sino que el fruto es santificación. Pero para esto, hermanos, caminemos como justos delante de Dios. Caminemos como justos. Sí, hay momentos en que vamos a fracasar, hay momentos en que vamos a fallar. Sí, va a haber esto. No digo que esto es una condenación, no. Pero caminemos como justos delante de Dios. Amén. Caminemos como justos. No como pecadores, sino como justos. Tenemos que confirmar la palabra de Dios constantemente en el campo. Hay un campo lleno de chamanismo, hay un campo lleno de idolatría, hay un campo lleno de tinieblas. Los países potencias no lo saben. Lo ven como si fuera algo hermoso. No lo ven hermoso.
ideologías que distorsionan la mente de nuestros niños, ideologías que distorsionan la mente de la sociedad, ellos lo ven hermoso. Le ponen colores, le hacen dibujos animados, porque para ellos es hermoso, dice. Hasta ese punto está engañando las tinieblas el día de hoy. Y no solamente es uno o dos. A tal punto está llegando que muchos padres ya ni quieren enviar a sus hijos al colegio. Porque en el colegio le están enseñando, no le enseñan matemática, no le enseñan geografía, no le enseñan le están enseñando ideologías. Ideologías. Disculpe que me estoy alargando el mensaje, pero es importante el día de hoy entender Cristo. Las universidades, uno ve las universidades élites. Fuimos hace poco creo que fue en Washington, donde estuvimos visitando y había una universidad allí, pero había una protesta. Y le pregunto, ¿pero por qué hay protesta? Y decían, pues están protestando en contra de esta guerra de Gaza con Israel. Y sale un video donde un muchacho va y entrevista a estos que protestan. Y le dicen, ¿por qué estás protestando? Le dicen. Bueno, para que puedan liberar a Gaza, porque Israel está matando a mucha gente, etcétera, ¿no? Y le dice, ¿me puedes decir cuáles? Lo cantaron un himno o algo así. ¿Qué significa ese primer verso? Le dice. No sé. No sé. Muchos dicen, no sabemos. Estamos protestando porque sabemos que, ¿sabes lo que significa? Que quieren matar a muchos judíos y que todos los judíos sean eliminados. Eso significa lo que has cantado. ¿Lo sabías? ¿Lo volverías a cantar? ¿Por qué? ¿De dónde aprenden esto? De las mismas universidades. Los empiezan a indoctrinar si ni siquiera saben de lo que están protestando. Ni saben. ¿Por qué? Porque se han olvidado de enseñarle cosas importantes. O sea, lo que realmente vale. Se han olvidado de enseñarles eso y le están enseñando puras cosas equivocadas. Oremos siempre por Israel. Oremos para la salvación del pueblo de Dios. Amén. Pablo, si ustedes leen Romanos, tremendo el corazón de Pablo. Pero ese corazón tenemos que tenerlo nosotros también. No estamos aquí condenando a nadie. Lo único que queremos es que lleguen al conocimiento de Cristo. Amén. Y la Biblia nos manda a bendecir a Israel y lo bendecimos. Amén. Así que tenemos que nosotros orar para que todos lleguemos al conocimiento de Cristo. Todos, cualquier raza, cualquier nación, cualquier trasfondo, todos tenemos que llegar al conocimiento de Cristo Jesús. Y para eso, hermanos, empecemos a orar por nuestra iglesia, a orar por las iglesias. Levantemos como una torre donde haya atrio de los niños. Miren, nuestros niños que están acá, nuestros más pequeños y los más grandecitos que están aquí también, en ellos que se vayan grabando el evangelio. Amén. Quizás ahora ellos lo escuchan, de repente no lo entienden a tanta profundidad, pero recuerden esto, mientras más se le graba el evangelio, por más ataques que ellos tengan en el mundo, nada les va a mover. Amén. Y no pensemos que es por su edad nada más que van a ser ingenuos, no. ¿Cuántos años tenía Daniel? ¿Cuántos años tenía Sadrac, Mesac, Abednego? Eran muchachitos. Daniel, Sadrac, Mesac, Abednego, Esther. Eran jóvenes. Pero cuando vino el momento donde sus vidas estaban siendo arriesgadas, donde los amenazaban de muerte, ¿qué hicieron? Pusieron sus ojos en el autor y consumador de su fe. ¿Me vas a meter al fuego? Méteme. ¿Me vas a meter al foso ahí con los leones? No hay problema. Solamente sirvo a mi Dios, a mi Creador. Los bendigo en nombre de Jesús para que estas respuestas sean nuestras esta semana. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por darnos este mensaje en esta preciosa mañana. Señor, durante la semana permítenos levantarnos como discípulos y testigos de este mensaje. Confesamos que traerás cumplimiento a cada palabra que hoy se ha proclamado. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.